Hola mis estimados, bienvenido otra vez al curso Exégesis y Hermenéutica. Ahora estamos en la lección número 19 y realmente vamos a seguir adelante con el estudio que iniciamos la vez pasada en cuanto a unos intangibles del proceso. Si recuerdes, en la clase anterior estudiamos el rol de la oración en este proceso de interpretación bíblica. Hoy vamos a seguir adelante con la segunda, el rol del Espíritu Santo. Y otra vez, en el mismo sentir de la vez pasada, hay mucho que no vamos a saber. Entonces, es por esa razón llamado intangible. Dios está trabajando en el momento que estás leyendo, en que estás estudiando, en tiempos de devoción y otros momentos que estás enseñando. Bueno, en la forma exacta a veces es difícil determinar. Por esa razón tenemos esta clase en particular, para ver cómo la obra del Espíritu Santo está influyendo a nosotros durante ese momento de interpretar las Escrituras. Bueno, aunque es intangible, quiero darte unas ideas en esta lección sobre lo que podemos esperar y no esperar del Espíritu Santo. Para comenzar, quiero darte un bosquejo de a dónde vamos hoy. Primeramente, vamos a hablar un poquito sobre la autoría doble. La idea que hay dos autores en el proceso de hacer y cumplir la Biblia. Obviamente Dios está involucrado, pero también vamos a ver que hay elementos humanos en ese proceso de crear y formar el texto sagrado. La mayoría del tiempo vamos a tocar tres términos: la revelación, la inspiración y la iluminación. Esos tres términos realmente resumen la obra del Espíritu Santo en muchos sentidos. Al final vamos a resumir y hacer unas conclusiones y contestar esa pregunta. Prácticamente, ¿qué hace el Espíritu Santo en referencia a la interpretación? Y quiero darte unas cosas que el Espíritu Santo hace y lo que realmente el Espíritu Santo no hace para ayudarnos en términos prácticos. ¿Ok? Bueno, con eso, realmente para comenzar, quiero compartir un gráfico hecho por Ryrie que nos explica un poquito sobre el proceso de cómo nos llegó la Biblia. Yo creo que vas a ver la conexión con lo que estamos estudiando hoy. Bueno, empezando aquí en la mano izquierda, dice pensamientos en la mente de Dios. Esos son revelados por medio del proceso de revelación a la mente de los escritores humanos, como Pablo, como Jeremías. Por medio de la inspiración de Dios, ellos escribieron manuscritos originales de la Biblia. Esos manuscritos fueron parte de la canonicidad, es decir, la selección de los textos en la Biblia. Y eso es la colección de los 66 libros que tenemos en la Biblia. Después de eso, van a pasar por un periodo de la crítica textual. Y es lo que estudiamos hace un par de lecciones, llegando a ciertos textos griegos y hebreos. Aquí se usa para establecer el texto que se traduce y esa traducción llega a la versión moderna en español. Pero eso no es el fin del proceso. Si seguimos en esta siguiente diapositiva, vamos a ver que esa caja azul es la continuación. Y después de tener un texto en español, vamos a ver que es la iluminación e interpretación. Por medio de la iluminación, que vamos a estudiar más adelante, el texto llegará a nuestros pensamientos y nuestras mentes y corazones. Después vamos a tratar de poner en práctica, resultando en cambios en la vida y también la comunicación con otros. Otra vez, si notas, el Señor, el Espíritu Santo está involucrado en muchas partes de cómo nos llegó a nosotros y para ti y para mí en el día diario. Entonces, en la vida diaria, perdón. Eso nos puede servir como un punto de empezar. Pero antes de estudiar los tres términos, quiero pasar un par de momentos hablando de ese concepto que el texto sagrado realmente tiene doble autoría. Obviamente el Señor está involucrado, pero Dios en su sabiduría decidió usar seres humanos tal como tú y yo para revelar su información, para que ellos puedan también compartir eso al mundo. Dios decidió de invertir
información, inspirarlo, revelarlo a los seres humanos dentro de contextos históricos y en la vida diaria. Y eso es algo interesante. Y vamos a ver que hay ciertos elementos humanos o toques humanos en el texto sagrado. Tal vez eso te hace sentir un poco incómodo, pero es una realidad. Y está bien, es lo que Dios escogió. Obviamente, el texto de la Biblia, la Reina Valera, no cayó directamente del cielo, sino llegó a nosotros por medio de un proceso. Con eso en mente, vamos a ver unos elementos humanos del proceso de la Biblia. Número 1, normalmente leemos la Biblia por medio de traducciones. Y obviamente las traducciones fueron traducidas por personas como tú y yo. Pues obviamente estudiados que saben información de los textos originales, etcétera, que pueden traducir correctamente. Pero ese proceso es de seres humanos, de otras personas. Número 2, otra vez, la crítica textual. La forma final de la Biblia en los idiomas originales es determinado por eruditos, ¿ok? Los textos bíblicos que tenemos realmente fue determinados por comités. Otra vez, un toque de los seres humanos. 3, la formación del canon de la Biblia. Bueno, aún cuando piensas en la formación de los 66 libros de la Biblia, había un proceso que llegaron a ser este grupo en particular. Y al final de cuentas fue decidido por los seres humanos. No tenemos tiempo realmente para estudiarlo en detalle, pero te recomiendo que pases tiempo investigando la idea del canon. Básicamente, en el del segundo al cuarto siglo después de Cristo, iglesias, cristianos, líderes basaron su aceptación de textos basado realmente en 3 cosas. Número 1, si fue escrito por un apóstol. Número 2, si fue escrito por alguien cerca del Señor, por ejemplo, Santiago o Judas. O 3, que la información dentro del libro corresponde con las doctrinas pasadas por medio de los apóstoles o las iglesias establecidas por los apóstoles. Entonces, esos fueron los determinantes para ser incluidos en el texto, en el canon del Nuevo Testamento, por ejemplo. Vas a ver que eso fue la forma original de determinar cuáles libros fueron canonizados. Pero otra vez, fue un proceso humano, y eso es el punto. Número 4. Los escritores bíblicos tenían sus propósitos, sus propios estilos y sus propias, lo que vamos a llamar voces. Bueno, cuando leas sobre la literatura y lo que se escribe hoy en día, van a ver que autores tienen diferentes voces, tienen otra forma, estilo, maneras para expresarse. Y si tú lees, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, si lees a Lucas y después lees Juan en el idioma original griego, vas a ver que hay una diferencia grande entre sus estilos. Lucas fue educado, aparentemente, fue el amado médico, como dice Pablo en Colosenses. Y Juan fue un pescador. Y la forma de comunicarse fue bien diferente. Y es obvio que fue 2 personas diferentes. Y es interesante que Dios permitió que los 2 hablaron de su propia manera. Y eso es obvio cuando estás leyendo el texto en su idioma original. Pero eso, otra vez, demuestra que cada uno puede comunicarse usando su propio estilo, vocabulario, experiencias de la vida. Por ejemplo, en el caso de Lucas, él utilizaba términos médicos. El agujo, por ejemplo, en que él menciona que nadie puede entrar, los ricos no pueden entrar al reino de Dios. Es más fácil que el camello pase por el ojo del agujo. Él usó otro término que los otros evangelistas. Es que Dios permite que los autores bíblicos se comunicaron usando sus propias experiencias. Y por esa razón hay diversidad en los estilos y las voces
de los autores. Y eso otra vez demuestra el elemento humano en el proceso de formar la Biblia. Número 5, escritores bíblicos usaron fuentes. Y eso tal vez suene curioso, que no recibieron información directa todo el tiempo, sino también autores citaron otros documentos ya escritos. Es interesante. Un par de ejemplos. En el libro de Josué, capítulo 10, versículo 13, y también 2 de Samuel 1, 18, 1 de Reyes 15, 31. Yo sé que estoy corriendo rápidamente, pero puedes parar el video si necesitas hacerlo. También en Esdras 7, 1, 26. También Lucas 1, 1 a 4. En el libro de Josué y Samuel, ellos citaron el libro de Jacer. En Primera de Reyes, el libro de las crónicas de los reyes. Y eso no es el mismo libro de crónicas en la Biblia. Lucas 1, 1 a 4, él consultó testigos oraculares. Entonces, ellos están utilizando otras fuentes. Aún hoy en día hay una rama del método moderno de la crítica de las formas y también de fuentes que ellos están, eruditos modernos están usando información, tratando de ver cuáles son las fuentes originales o la crítica de las fuentes. Hay que reconocer, estas fuentes ya existieron y fueron usadas. Y estas fuentes también fueron escritas por medio de los seres humanos. Hay que reconocer, la realidad es que el texto bíblico tiene un toque humano. La sexta cosa, libros dentro de la Biblia fueron escritos a situaciones específicas. ¿Okay? Otras, si lees, por ejemplo, el libro de Gálatas o Romanos o Corintios, cada uno fue escrito a un lugar específico, a un grupo de personas específicas, y también dentro de circunstancias específicas. Eso indica que fue dentro de la vida de los seres humanos. No fue un tratado celestial que está en el cielo, no, es algo que es muy práctico, algo de la vida. Pero hay que reconocer que cuando Pablo fue inspirado para escribir el libro de Corintios, aunque fue una audiencia original específica, eso fue lo que hemos dicho, va a ser aplicable más allá del contexto original, pero reconocemos que eso fue dentro de un contexto original. Y eso otra vez demuestra que fue parte de la experiencia humana o la influencia humana de estar dentro de un contexto histórico. Estas 6 cosas, tal vez hay más, demuestran la realidad que lo que tenemos en las Sagradas Escrituras tiene cierto toque humano. Y yo sé que tal vez eso es difícil de aceptar, pero es la realidad. Y lo que vamos a ver que no es solamente un toque humano, sino también hay un toque divino. Y eso es lo que necesitamos reconocer también. Bueno, obviamente la Biblia misma indica que Dios es el autor. En cuanto al Antiguo Testamento, en 2 Timoteo 3:15 dice, toda la escritura es de Dios. Entonces está hablando en ese pasaje sobre el Antiguo Testamento en particular, pero también vemos que Jesús dice que yo estoy hablando las palabras de Dios. Y también en Hebreos capítulo 1, versículo 1, 2, que Dios había hablado por medio de las profetas a los padres, pero al final nos habló por medio de su Hijo, enfatizando la influencia de Jesús. También los apóstoles y los profetas, hay varios puntos en el Nuevo Testamento que mencionan que los profetas, los apóstoles recibieron información divina para escribir lo que escribieron. Obviamente, el texto que tenemos en el texto de la Biblia es de Dios. Quiero enfatizarlo con todo mi corazón. Otro punto muy importante que no debemos olvidar, y eso es la revelación. Si Dios no hubiera tomado el primer paso de revelarse, nosotros seres humanos no podríamos haber tenido ningún tipo de capacidad
de conocerlo. Fue demasiado más allá. So, Dios tomó el primer paso para revelarse a sí mismo, a los seres humanos. Entonces, Dios es muy involucrado en ese proceso. Y vamos a ver el resto del día de hoy tocando ese tema. Una palabra de, pues para considerar. La línea entre los dos, dónde termina y dónde comienza la parte divina, el elemento humano, ¿dónde está la línea entre los dos? Sinceramente, en mi experiencia y de mis estudios, es misterioso. No puedo decir que a ese momento, a ese punto es la parte divina, a la otra parte es humana. No se puede. Entonces, quiero animarte que evite los extremos, de lo que he visto por la historia de la interpretación bíblica. En un lado, unos llegan a la conclusión que la Biblia es principalmente, si no totalmente, escrita por poder y influencia humana. ¿Okay? Unos de los siglos anteriores, después del tiempo de la Reforma, varios llegaron a esa conclusión que la Biblia es simplemente una obra de los seres humanos. Y yo creo que hay demasiado evidencia y otras cosas que tienes que tomar en cuenta que indica que Dios sí está involucrado en el proceso de producir la Biblia. So, evitamos ese extremo. Pero al otro lado, hay unos que dicen que los autores bíblicos perdieron control total de sus facultades, tal como si estuvieran en trance, donde Dios controla todo. Estos están moviendo sus lápices para escribir y ellos no están pensando, no están aún conscientes de lo que está pasando. Eso tampoco es el caso. La realidad es que está en medio de esos dos extremos. Dios sí está involucrado por inspiración, por revelación, pero también los autores tienen cierta capacidad que ellos usaron para escribir el mensaje de Dios. So, hay que reconocer esa realidad y probablemente vas a estar luchando con eso tal como yo, pero por lo menos reconoce esta realidad. ¿Ok? Bueno, con eso vamos a seguir adelante otra vez con el estudio del día en cuanto a la obra del Espíritu Santo en el proceso. Otra vez, hay dos autores y parte de la autoría es por el Espíritu Santo. Y van a ver que en los tres términos, la revelación, inspiración y iluminación, que Dios en su Espíritu Santo está involucrado en este proceso. Y quiero enfatizar otra vez ese punto. So, vamos a ver primeramente la revelación. Aquí en Lockwood define para nosotros de qué es. Es de manera que el sentido de las palabras se refiere al acto de hacer de conocimiento humano algo que estaba antes solo en el conocimiento de Dios y que el hombre no podía, de no ser por esa acción, obtenerlo por sí mismo. Yo creo que esa definición nos ayuda. De que la revelación es que Dios hace de ser conocido algo que está más allá que podemos entender. Dios reveló lo que fue escondido. De hecho, la etimología de la palabra es interesante. Literalmente la idea de revelar es quitar el velo. Aún en español, revelar. Entonces tiene que ver con el velo. Español, revelar, y también en el griego y también en hebreo tiene el mismo significado. Apocalipto en griego o apocalipsis tiene dos partes. Apo es de y kaluma es el velo. Es como quitando el velo. Si puedes imaginar algo escondido atrás de un velo, un pieza de fábrica, y si cuando quita esa, puedes ver lo que está atrás. Eso es la idea de revelación, de la revelación, y eso pasa por medio del Espíritu Santo. Dios en su Espíritu está revelando cosas a nosotros. En el texto de la Biblia menciona que hay dos tipos de revelación, dos tipos de revelación. Uno se llama la revelación natural y se ve eso en Romanos 1:20. Vamos a ver eso rápidamente. Romanos 1:20 dice lo siguiente, aquí en la mano izquierda es la Reina Valera, voy a leer de ese lado. Porque las cosas invisibles de Él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles
desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa. Otra es la idea de que por medio de la creación, lo que está en el mundo, lo que existe, la complejidad de este universo, la belleza de animales, etc. Eso nos revela algo de Dios, su poder, que es eterno, etc. Hay límites de eso, pero eso no es la única forma de revelación, pero es un tipo de revelación. Y podemos saber algo básico de Dios. La segunda, o el segundo tipo de la revelación, es revelación especial. ¿Okay? Y eso incluye suertes, el Urim y Tumim, si consultas al Antiguo Testamento, los sueños, las visiones, teofanías, ángeles, profetas, eventos, Jesucristo en sí, su vida y, al final de cuentas, en muchas otras palabras, el texto sagrado. Dios se reveló por medio de muchas maneras. Es lo que dice también Hebreos capítulo 1. Pero al final de cuentas, Dios está revelándose en estas formas y Él está revelando lo que no es visible por otra manera. Y Él lo hace por medio de su Espíritu. Y hay una conexión muy clara en el texto bíblico entre la revelación y el Espíritu Santo. En Mateo 22 menciona que Jesús está citando del Antiguo Testamento, de los Salmos, y él menciona que David, por medio o en el Espíritu Santo, dijo algo. Entonces, otra vez, eso indica que todo el Antiguo Testamento, en los ojos de Jesús, es revelado por medio del Espíritu. También en Corintios, capítulo 2, menciona que tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y Efesios 3, 3 y 5 menciona que el misterio fue escondido antes de ser revelado a los apóstoles y los profetas por medio del Espíritu. Hay una conexión muy clara entre la revelación y la obra del Espíritu Santo. Mientras que estamos aquí en ese momento, quiero decir una palabra, una sugerencia relacionada. Oigo frecuentemente que Dios me dijo que necesitas hacer tal y tal cosa, o que o que otro. Yo creo que esa forma de hablar, yo creo es bastante común entre los cristianos hoy en día, pero una palabra de cuidado en usarlo, porque cuando se habla de esa forma, esencialmente está diciendo que recibiste una revelación de Dios. Y eso es algo que fue, de acuerdo con el texto bíblico, algo bastante reservado. No cada uno recibió revelación, por eso había un don de la revelación mencionado en 1 Corintios 12. Había profetas en el Antiguo Testamento y no todo el mundo fue profeta. No más, antes de usar esa fórmula de comunicarse, mi sugerencia es tener seguro que eso es algo realmente revelado de Dios. Okay. Entonces, porque la revelación por el Espíritu Santo fue algo que no pasó a cada quien, sino algo muy, muy limitado. Pero eso sí, punto al lado. Otro es, en cuanto a la revelación, obviamente el Espíritu Santo estuvo involucrado en ese proceso. Ahora, llegando al segundo término, la inspiración. La inspiración es otro término importante en ese proceso. La revelación tocó a revelar lo escondido. Y voy a ser sincero, muchos han luchado con el término de la inspiración. ¿Cómo definir ese término? ¿De qué es exactamente? Como puedes ver en esa diapositiva, hay varias teorías acerca de la inspiración. Hay una teoría de la intuición o inspiración natural, iluminación, inspiración parcial, dinámica, inspiración plenaria y verbal, y teoría de la mecánica o por dictado. Entonces hay una gran variedad de pensamientos y puedes consultar al libro por Hoff para leer más de cada uno. Pero por mi experiencia y también la experiencia por otros, es muy difícil definir con claridad qué es la inspiración. Porque la Biblia misma no define el término definitivamente. No nos explica cuál es el proceso exacto que Dios
inspiró a los autores. Nomás dice que lo hizo, lo cumplió. Dios inspiró a los autores, pero la fórmula exactamente que hizo es difícil decir. Entonces, quiero mencionar en ese momento algo rápidamente, que lo que no es la inspiración de que estamos hablando, ¿ok? Lo que no es la inspiración en ese contexto es lo que el diccionario de la lengua española dice como la primera entrada es acción y efecto de inspirar o inspirarse. Y eso consiste de que el lector se siente animado, capacitado para hacer algo más, algo edificado. Tal como cuando estás escuchando una canción y te sientes inspirado para hacer otra cosa, para amar a tu esposa, por ejemplo. Eso no es el tipo de inspiración que estamos hablando aquí. Obviamente, un objetivo de leer la Biblia es para tener un sentimiento de ir haciendo tal y tal cosa, pero eso no es el término en el contexto en que estamos hablando. ¿Okay? Vamos a ver otras, pues, ideas que tal vez nos pueden ayudar en determinar el significado. Y después quiero dar también una definición mía. Aquí están unas definiciones que tal vez te pueda ayudar y si quieres leerlas rápidamente, después continúas con la diapositiva siguiente. Mi definición que vamos a estar usando dentro de esta clase es la siguiente, lo que está en la pantalla. Dios comunicó su voluntad y supervisó a los autores humanos, quienes grabaron el mensaje divino de la salvación y lo relataron en el texto bíblico original. Otra vez, Dios comunicó su voluntad y supervisó a los autores humanos, quienes grabaron el mensaje divino de la salvación y lo relataron en el texto bíblico original. Realmente traté de ser muy cuidadoso en la forma que yo escribí mi definición. Quiero desempacar un par de detalles de la razón por seleccionar ciertos términos. Y quiero hacer un par de observaciones. Número uno, Dios es la fuente, el origen de la información. Él es la fuente de todo eso. La comunicación viene de Dios. Él es el que inspira. Número dos es que Él supervisó a los autores. Yo creo que es importante. Él no está controlando cada parte de sus manos, etc. Él supervisó el proceso. También los autores grabaron el mensaje. Ellos pusieron en algo escrito, algo que sucedió, información de Dios y revelación. Entonces, ellos grabaron en lo que nosotros tenemos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. También lo inspirado es el texto en su lengua o su forma original. Y es como tengo al fin. Entonces, el texto que tenemos en español no es necesariamente inspirada. ¿Okay? Quiero ser claro con ese punto. Lo que fue inspirado fue el texto original en hebreo, arameo y también en el griego. Y eso es lo que fue inspirado. Y la parte de traducción, otra vez como dije antes, en parte fue con el toque humano de traducir. Pero algo muy importante, de la cual no debemos olvidar, el propósito de la inspiración. El propósito de la inspiración es para que todo el mundo sepa cómo ser salvo. El mensaje divino de la salvación. Yo creo que eso es más importante que tal vez reconocemos cuando estamos hablando sobre ese tema. Eso es la definición. Y tal vez falte algo, pero yo he tratado de ser conciso y a la vez incluir lo que tiene que ser incluido y dejar al lado lo que también tiene que ser dejado al lado. Vamos a ver un par de textos bíblicos que tocan al tema de la inspiración. 3 realmente, hay muchos más que tal vez podamos enfocar, pero yo he seleccionado los 3 principales en mi opinión. Número 1 está en Hebreos 1, 2 Timoteo 3 y 2 Pedro 1. Primero,
Vamos a ver Hebreos 1, 1 a 2. Quiero decir abiertamente que en este texto no se encuentra el término inspiración. Eso sí se encuentra en Timoteo y Pedro. Vamos a ver Hebreos 1, 1 y 2 rápidamente. Dice, otra vez voy a leer en la Reina Valera, mano izquierda. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien construyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vemos un par de cosas basado en ese pasaje. Vamos a hacer unas observaciones del pasaje. Número 1 es que Dios habló a los seres humanos, algo que tomamos por realidad sin darnos cuenta. Dios habló a los seres humanos. Él usó varias maneras y lo habló muchas veces dentro de una miriada de maneras. También Él habló por medio de los padres y también los profetas, y finalmente Él habló por medio de su Hijo, enfatizando eso en el texto. Entonces, cuando hablamos de ese pasaje, es obvio que Dios inspiró a los profetas, a su Hijo, y que eso reveló algo de Dios en lo que Él quiso hacer saber a los seres humanos. Yo creo, empezando aquí, es importante reconocer que Él inspiró a las personas como que se menciona aquí en ese pasaje. El segundo texto es tal vez el texto clásico sobre la inspiración. Segundo de Timoteo 3, versículo 16, pero vamos a leer todo el pasaje. Empezando en versículo 15, realmente está hablando desde la niñez de Timoteo. Entonces, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otra vez, en este caso tenemos el término inspirada. Y quiero regresar a la presentación para hablar un poquito más sobre este término. Lo que se traduce inspirar es el término griego theopneustos. Theopneustos. Y este término es una palabra hecha de dos partes. Theo tiene que ver con Dios, como teología, y pneustos tiene que ver con el soplo o con respirar, y es relacionado con el término pneuma, que es el espíritu. Como hoy en día tenemos herramientas neumáticos o neumáticas, esa palabra neumática es derivada de esa palabra también. Entonces, la idea es que es algo del aire. Y el espíritu es pneuma. Vamos a ver que esa palabra de inspirar tiene que ver con el hecho de que Dios inspiró por su espíritu a los autores de la Biblia. Él sopló en sus cerebros, podemos decir, o dentro de sus oídos, y ellos captaron lo que Él quiso decir. Entonces, todo el Antiguo Testamento recibieron esta inspiración, como el Espíritu de Dios se llegó hacia adentro de los autores. Otras observaciones de este pasaje rápidamente. Obviamente, cuando Pablo escribió 2 Timoteo, él está hablando cuando él menciona las escrituras, él está hablando del Antiguo Testamento. Ya no existía el Nuevo Testamento. Pero voy a decir algo en cuanto a eso también. En mi opinión, la misma idea que es inspirada el resto del Nuevo Testamento. Porque, por ejemplo, en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, menciona que las cartas de Pablo fueron incluidas con las escrituras. Yo creo que eso es algo que estaba en el proceso de establecerse, pero yo creo para nuestro tiempo creo que podemos decir que también el Nuevo Testamento es inspirado de esa misma manera que Dios sopló a su voluntad hacia dentro de los autores.
Otra vez, quiero repetir, Dios está involucrado. Y también el Espíritu Santo está involucrado. Otra vez por el uso del término theo y pneuma. Pero también vemos los resultados. Otra vez, el propósito. Si leemos el pasaje, notamos que el propósito del Antiguo Testamento fue para hacerte sabio para la salvación que está dentro de Jesús, para prepararte para ser salvo para Jesús, por medio de Jesús. Pero el resto de este pasaje menciona que eso puede enseñarte, puede animarte. Y hemos visto en otras ocasiones de que el Antiguo Testamento es realmente para el bien de nosotros. Y eso es por medio de la inspiración. Todo eso se enfoque en los resultados, en cambiarnos, informarnos. Y como dice el fin, voy a regresar otra vez al pasaje, para que el hombre de Dios está enteramente preparado para toda buena obra. Eso es el propósito. Según Timoteo, creo es algo muy importante. Tercer pasaje está en 2 Pedro 1, 20 al 21. 2 Pedro 1, 20 al 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada o humana, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, un par de observaciones. En el contexto se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, que los profetas del Antiguo Testamento no trajeron el mensaje por voluntad humana, ¿ok? Otra vez, como dije, hay un elemento humano, pero al final de cuentas Dios está trabajando por medio de eso también. No es solamente del lado del ser humano, Dios tiene su parte. Pero quiero enfocarnos en este tercer punto. Los profetas hablaron, como dicen la Reina Valera, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo interesante que se traduce inspirados, vamos a leerlo rápidamente en la Nueva Versión Internacional. Dice que porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Y realmente yo creo en cuanto al texto griego, esa traducción de la Nueva Versión Internacional es mejor. Es más como dice el texto. Y aquí tengo la frase en griego, si puedes leerlo. Es ala hupo pneumáticos hagio feromenoi. Esta palabra de feromenoi es la idea de ser traído, o yo creo la idea de impulsado. Y yo creo que es importante para nosotros entender, y yo creo que tal vez eso ilustra el concepto de la inspiración. Usaban esa frase o esa palabra, fero, para hablar de cómo los barcos en el mar son traídos por medio del viento. Que los vientos llenan los velos y eso empuja al barco. Eso es la idea y la imagen de lo que hace Dios en el proceso de inspiración. En tal caso, sin el aire, no se mueve, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que reconocer que el pilota o el que está manejando, dirigiendo la barca, tiene también cierta capacidad de mover a qué dirección va el barco. Y eso creo que mezcla las dos ideas que estamos mirando anteriormente. Que Dios está involucrado y Él es el que empuja y Él le da la fuerza, el espíritu para hacerlo, pero también utilizó los que están manejando o dirigiendo la barca, si podemos mantener la metáfora. Bueno, espero que esa ilustración te apoye, porque para mí eso fue algo bastante útil ver en el proceso de captar qué es la idea de inspiración. Bueno, resumiendo esa parte, otra vez,
Esa definición para mí es importante porque resume un par de puntos importantes. Número uno es el origen y la fuente es Dios. Eso es claramente dicho. Aunque hay toques humanos, aunque son hombres quienes escribieron usando su propia manera, en el sentido de su propia voz literaria y sus propios estilos, Dios es el que reveló la información, le inspiró, le sopló a los oyentes, a los autores. También lo que está totalmente claro es que es el propósito esta salvación. Eso es lo que Dios quiso comunicar, su mensaje divino de la salvación. Es importante reconocer que el texto bíblico no es un tratado científico, no es un tratado histórico en el sentido de que se trata igual como los historiadores modernos escriben historias. Y por esa razón, hoy en día hay bastante debate entre los eruditos sobre términos como si la palabra de Dios es infalible o si contiene errores y qué tipo de errores. Y hay muchos debates sobre ese tema. Y la razón por qué escribí no incluí eso es por razón. Yo creo que la palabra de Dios es infalible en el sentido de que Él comunicó el propósito para que sea salvo. Eso sí está claro. Podemos confiar 100% que Dios había comunicado la manera para ser salvo. Y eso es lo que Él inspiró. Entonces, en cuanto a tensiones entre pasajes de la Biblia, hay problemas en ciertos pasajes y hay que estar pues, consciente de esa realidad. Pero sin embargo, podemos confiar totalmente en la inspiración de Dios en expresar cómo sea salvo. Y eso es el mensaje que Él quiso comunicarnos. Lo que no está claro es exactamente el proceso de cómo es revelado y cómo es inspirado exactamente. No nos dice, el texto sagrado no nos explica el proceso que un autor o un profeta recibió información, se convirtió en palabras y empezó de escribirlo en su computadora. Eso no es explicado, ¿ok? Hay que reconocer que Dios estuvo involucrado en el proceso, que Él quiso comunicar cómo ser salvo, pero los detalles no tenemos. Y hay que reconocer que es parte intangible. Otra vez, por esa razón lo incluyo aquí. Bueno, a fin de cuentas, otra vez, tenemos que seguir confiando que Dios está involucrado y que Él quiere salvarnos. Bueno, seguimos adelante al tercer término, la iluminación. Dentro del contexto de la teología y también la interpretación bíblica, típicamente se usa ese término para hablar del proceso para aclarar lo revelado al lector o oidor. La idea es que ya está escrito todo en el texto bíblico, pero hay algo que pasa cuando nosotros abrimos el texto bíblico y comenzamos a leer, empezamos a pasar tiempo leyendo. Algo está pasando en este espacio entre el texto y nuestros ojos. Y eso se llama frecuentemente la iluminación. Tal vez una ilustración para apoyarnos. Imagina que estás dentro de la sala de tu casa y en la noche tu hijo está jugando aquí en el piso y tienes muchos juguetes ahí en el piso. Y decides ya está tarde y decides que ya vas a acostarte. Vamos a dejar por mañana la limpieza de los juguetes. Bueno, tú acuestas y tu hijo también. En la mitad de la noche, medianoche, te levantas para agarrar un agüita de la refri. Y estás caminando por la sala. ¿Y qué va a pasar? Uy, hay dolor, ¿no? Cuando se encuentras unos juguetes en el piso. Mi pregunta es, los juguetes están ya en el piso. Ya sabías aún que existían. Pero antes del momento que tú prendes la luz, no vas a poder verlos. Y es algo así parecido lo que vemos con la iluminación. Que Dios está apoyándonos a ver lo que ya es revelado. Entonces yo creo que eso es un proceso que incluye el trabajo del Espíritu Santo.
Lo que vamos a ver ahora es realmente la idea de traer luz a lo que ya está escrito. Y realmente el término de iluminación es derivado de esa palabra griego futizo o phos, que significa la luz, iluminar. Se ve esas palabras, por ejemplo, en Juan, Hebreos y Efesios. Algo rápidamente, en el primer siglo y el segundo, aún el tercer siglo, usaban la palabra iluminación en un sentido más pues diferente. Usaron la idea de ser iluminados para decir que uno se convierte al cristianismo. Entonces, cuando alguien es iluminado, es que esa persona llegó a confiar en Dios. Y hay evidencias de eso entre los autores del segundo siglo. Y eso fue el concepto principal de esa idea en el texto bíblico y también en los padres de la iglesia. Bueno, el término iluminación ha llegado más tarde. Usar ese término para referirse al concepto de iluminar lo revelado, eso viene más tarde. Y también quiero mencionar, ese concepto es más controversial que la inspiración y la revelación, porque no está tan claro en el texto bíblico. Hay ciertos chispes de ideas, pero no está totalmente claro la idea que Dios inspira, que Él nos ilumina cuando estamos leyendo. ¿Y qué significa exactamente eso? Bueno, con eso en mente, quiero darte unos versículos usados en relación con la iluminación divina. Y quiero nomás mencionarlos brevemente y necesitarías investigar más profundamente antes de llegar a conclusiones definitivas. En Lucas 24 menciona que Jesús abrió el entendimiento de los dos quienes estaban ahí con él después de ser resucitado, y él abrió las mentes para que ellos pudieran entender el Antiguo Testamento. En 2 Timoteo 2:7, Pablo dice a Timoteo, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Otra vez, ¿es la misma idea de iluminación o es por otra vez por inspiración tal vez? No sé. Otro texto muy importante es 1 Juan 2, 20 y 27. Y eso realmente merece mucho más tiempo que tenemos. En este pasaje menciona que los recipientes de la carta tenían una unción de parte del Santo. No menciona el Santo Espíritu Santo, sino el Santo. Tal vez se refiere a Jesús o tal vez el Padre. Y en ambos versículos 20 y 27 menciona de que debido a esta unción, que no necesitaban que alguien les enseñara. Entonces, interesante, por la medio de esta unción no necesitaba algo más, ningún tipo de instrucción. Podían ser totalmente informados. Bueno, aún es interesante y tal vez irónico que el autor está escribiéndoles, instruyéndoles, enseñándoles. Entonces, creo que no podemos decir que es legítimo decir que, bueno, si yo tengo la unción por el Espíritu Santo, ya no tengo que pensar, no tengo que usar los métodos, etcétera, sino que por esta unción ya sé todo. Eso no cuadra con el resto del pasaje. Y también hay otros elementos que debes tomar en serio cuando estás estudiando ese pasaje. Merece mucho más investigación aún de qué se refiere cuando menciona la unción, si es el Espíritu Santo, porque hay pues evidencia bastante fuerte que se refiere al mensaje básico de quién es Jesús, basado en el contexto. Te dejo en tus manos para hacer este estudio. Efesios 1:18 ya tocamos en la clase anterior, que queremos que Dios alumbra los ojos del corazón para que sepáis o que sepamos qué es lo que Dios tiene para nosotros, y hay unas cosas que Él se menciona. Pero en Tesalonicenses 4, Pablo dice que los de Tesalónica son enseñados por Dios en referencia al amor. Y lo interesante, otra vez, la ironía es que está escribiéndoles una carta para enseñarles. Entonces, hay algo en eso que hay que considerar. Un texto otra vez, tal como 1 de Juan, yo creo 1 de Corintios 2:14 es otro pasaje que merece mucho más estudio que podemos hacer dentro de este tiempo. Pero en ese pasaje, Pablo menciona que el hombre natural, es decir, uno que no es creyente,
no percibe o no acepta las cosas del Espíritu, porque para él son una locura, y aún no puede entenderlos. Entonces, ese pasaje de que hay algo en el hecho de que nosotros creyentes tenemos el Espíritu Santo, nos da cierta capacidad para evaluar, para escudriñar, como dice el texto ahí. Y hay algo muy importante en ese concepto, que por medio del Espíritu, un creyente, una persona espiritual, mencionado en el texto, que esa persona tiene capacidad de escudriñar o evaluar. El verbo anacrino en griego es este término escudriñar o evaluar. Y eso es basado en tener el Espíritu. So, hay algo que viene, un propósito que viene con la aceptación del Espíritu Santo. Aunque otra vez, es un poco difícil de determinar exactamente de qué manera. Pero por lo menos parece que es parte de la voluntad de uno. En el uso de cierto verbo en ese pasaje de dechomai, que no acepta. En este caso, otra vez, si estás leyendo la Reina Valera, creo que eso dice no percibe. Y eso no es la mejor traducción, en mi opinión, sino la NIV dice no acepta las cosas de Dios. Y eso es mejor con el concepto del verbo dechomai. Creo que es parte de evolución de uno que no es creyente, y uno que sí tiene el Espíritu, tiene mejor voluntad de aceptar las cosas espirituales. Y tal vez ponerlas en prácticas por medio de escudriñar o examinar las cosas espirituales cuando estamos leyendo el texto sagrado. Otra vez, pase más tiempo con ese pasaje, hay mucho más ahí. Pero en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, 26, y también más adelante en 16, 13, él dice, Jesús a sus apóstoles, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bueno, yo escucho frecuentemente eso, que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad o enseñará todas las cosas. Bueno, en mi opinión humilde, yo creo que en este pasaje él estaba hablando con sus apóstoles. ¿Okay? Y eso es respaldado por los autores del primero, segundo, tercer siglo, que ellos están diciendo que los autores originales, los apóstoles, sí fueron guiados a toda la verdad. También el hecho de que el Espíritu Santo iba a recordarles a todo lo que había dicho. Nosotros no estábamos con Jesús, no podemos recordar lo que nos enseñó. Entonces, yo creo que eso es un pasaje limitado a los apóstoles. Pero otra vez, yo sé que eso es otro pasaje muy importante en este estudio. Y obviamente, yo creo que obvio que el Espíritu Santo sí está involucrado en ese proceso. Escúcheme bien, no rehúso a escuchar que Dios en su Espíritu está parte de ese proceso de leer el texto bíblico, pero usando este pasaje, yo personalmente tengo dudas de usarlo. Esos son unos pasajes que tocan al tema de la iluminación. Bueno, ya está acabando el tiempo, lamentablemente. Y quiero finalizar con unas cosas prácticas de cómo y cuál es el rol del Espíritu Santo en relación con la interpretación bíblica. Y quiero decir, en un lado, lo que no hace el Espíritu Santo en ese proceso. Número 1, no garantiza automáticamente que vas a interpretar un pasaje correctamente. ¿Okay? Hay que reconocer, si tú estás confiando totalmente en el Espíritu Santo para guiarte y no hacer trabajo, vas a equivocarte. ¿Okay? Hay que leer y estudiar. Número 2, no va a dar nueva información de cómo ser salvo. Es exactamente lo que dice Gálatas 1, que es un anátema si alguien agrega algo al mensaje de la salvación. Si tú estás recibiendo revelación o inspiración de Dios y eso no concuerda con la información que es revelada en el texto bíblico de cómo ser salvo, está equivocado, absolutamente. Y número 3, también puedes consultar que en el segundo siglo también había un grupo que se llama los montanistas. Y los montanistas dijeron que ellos recibieron revelaciones adicionales en que ellos recibieron más revelación de Dios
Y ese grupo fue una herejía por la iglesia ortodoxa, la iglesia apostólica. Entonces, yo creo que hay problemas con esa forma de pensar que hay nueva información revelada. So, ten cuidado cuando escuches algo así. Algo relacionado es que el Espíritu Santo no va a contradecir la palabra escrita, ¿ok? Nunca va a contradecir a sí mismo el Espíritu Santo en lo que Él está diciendo o iluminando y lo que está escrito claramente en el texto sagrado. So, si notas que hay un problema entre los dos, lo que está escrito es lo correcto. Ok, al otro lado, lo que parece que sí hace el Espíritu Santo en el proceso de interpretación bíblica. Obviamente hemos mencionado la importancia de la revelación, eso es claro. También la inspiración. El Espíritu estuvo como parte de inspiración. También un versículo que no hemos tocado, pero vale la pena, en Juan 16, versículo 9, menciona ahí que cuando viene el Espíritu Santo, Él va a convencer el mundo del pecado. Y yo creo que eso también es proceso de cuando estás leyendo y tienes la convicción que habías pecado. Yo creo que eso también es parte de la obra del Espíritu Santo. Puede ser algo parecido en Salmo 139 que mencionamos en la clase anterior. Otro es entender mejor la voluntad de Dios. Yo creo que sí. Lo más que leemos y el Espíritu Santo va a estar trabajando para ayudarnos a saber cuál es la voluntad de Dios. Relevado, otra vez está revelando o está iluminando lo revelado. Ya está ayudándonos a entender lo que Dios había dicho por los profetas y los apóstoles. También nos ayuda a poner en práctica lo que leemos. Yo creo que eso es basado en 1 Corintios 2:14, la de que el Espíritu sí tiene su rol en apoyarnos a tener una actitud de poner en práctica y también a hacerlo. Un pasaje que no menciona el Espíritu, pero que es importante, es Filipenses 2:13 y 14. Y ahí menciona que, bueno, vamos a leerlo, creo. Filipenses 2:13 y 14. Dice que porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. So, Dios es el que hace no solamente el hacer, sino también el querer. Entonces, en su Espíritu está ayudándonos a poner en práctica ambos el lado de la volición, también tal como la parte de aplicación. Entonces, realmente, este estudio es interesante, ¿no? Había mucho más que podemos incluir, pero lo incluyo aquí, la idea que seguramente la obra de la oración y del Espíritu Santo es intangible, al final de cuentas. No podemos definir su función en su totalidad. Y por eso, otra vez, mi lista de lo que hace y no lo hace, seguramente no es completo, porque Dios está más grande que Kevin puede imaginar. Entonces, pero lo que compartí hoy, espero que sea algo beneficioso en el desarrollo espiritual y que mantengamos eso en mente cuando estamos dentro del proceso, usando métodos, usando las herramientas, etc. Que reconocemos que servimos a un Dios mucho más grande que podemos imaginar y que Él también está involucrado en esa conversación que tenemos con las Escrituras. Entonces, mi amigo, gracias por la atención. Entonces, primeramente Dios, vamos a vernos en la próxima lección.